Estás escuchando Protagonistas de la Construcción, presentado por Vice. Hola mis amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos muy honrados de tener un gran invitado, el ingeniero Vinicio Serment Guerrero, director general de Servicios Técnicos de la SCT. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí, por su tiempo. Voy a presentarle un poquito para que vean todo el currículum del ingeniero, para quienes no lo conozcan. Es ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en Ingeniería de Vías Terrestres, Facultad de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y tuvo el mejor promedio de la generación. Tiene un diplomado en Carreteras, Universidad Politécnica de Madrid de 1995. Es experto profesional en pavimentos de obra civil, Comité Nacional Español de la Asociación Mundial de la Carretera en 2013. Es un profesional responsable certificado de acuerdo con la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. Es perito profesional en vías terrestres, estudios y proyectos Colegios de Ingenieros Civiles de México. Y entre sus actividades gremiales se encuentra el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, AMIPTAC y AMAC. Es profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Universidad de Guanajuato. Tiene varios trabajos publicados en el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, Reunión Nacional de Vías Terrestres, Congreso Mexicano del Asfalto, SILA, Reunión Nacional de Ingeniería Civil, entre algunos otros. Tiene el Premio Nacional José Carreño Romani de la AMIPTAC a la investigación y experiencia técnica con aportaciones relevantes en el desarrollo tecnológico en el año 2000 y es coautor del libro Diseño Estructural de Pavimentos Flexibles, editado por la AMIPTAC con motivo del Congreso Mundial de Carreteras. Ingeniero, muchísimas gracias. Bienvenido a este episodio de Protagonistas de la Construcción. Gracias, muy amables por la invitación. Me siento honrado de que me hayan invitado a hablar sobre todo con gente joven, porque la verdad estamos ávidos en el gremio de que la gente joven se acerque a nosotros. Nos hacen falta muchos ingenieros nuevos. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues bueno, el tema de hoy, yo estoy muy impresionada con todo lo que vamos a hablar hoy, porque es un tema que nos compete a todos, seamos ingenieros o no seamos ingenieros, la seguridad vial. ¿Por qué vamos a hablar de la seguridad vial? Porque es una causa de las principales causas de mortalidad en el mundo según la OMS. Cuéntenos, ingeniero, ¿por qué es tan importante la seguridad vial? Bueno, primero que nada porque estamos hablando con gente joven, dependiendo del año en que se hayan tomado los datos, pero es la principal causa de muerte en personas jóvenes de menos de 35 años, ¿sí?, en el mundo. Esto es un problema de salud mundial, prácticamente tan grave como la pandemia que estamos padeciendo ahora con el COVID. Uh-huh. Estamos hablando de que es tan grave el problema de seguridad vial que la OMS promovió a partir del 2011 un diseño de la seguridad vial, donde el objetivo era reducir de manera importante el número de muertos y heridos por accidentes viales en todo el mundo. Se tuvieron muchos avances, pero no los resultados esperados, sobre todo en muchos países, ¿no? Entre ellos el nuestro. No llegamos a lo que queríamos, por mucho, pero sí tuvimos esfuerzos importantes. Pero como no se lograron los resultados esperados, a partir de este año, otra vez la OMS declaró un segundo diseño de la seguridad vial, donde va a seguir habiendo acciones mundiales para el mejorar este problema. Además es muy importante porque todos somos usuarios de la vialidad. Claro. O sea, la seguridad vial no compete solamente al automovilista o a la gente que tiene la vigilancia de los caminos. Nos compete a todos. Toda la población mundial en algún momento es usuario de la vialidad. Desde que nacemos. Desde antes de nacer inclusive, de que estamos sí. Nuestras madres
ella se tiene que trasladar al hospital o al médico o a lo que sea, de compras, ya son usuarios de la vialidad. Después de muertos, a donde nos toquen a la última posición en la carroza. Seguimos siendo usuarios de la vialidad. Sí. Entonces, todo eso implica que todos tenemos que seguir ciertas reglas para podernos conducir de manera segura y proteger a los usuarios más vulnerables, que son los peatones. ¿Sí? Entonces, yo pienso que aquí en México nos pasa mucho. En general, en las ciudades que yo conozco, conozco ciudades por todo el país, conozco todas las capitales del país, bendición de mi trabajo, bueno. Me ha permitido estar en muchas partes y darme cuenta que en la mayor parte del país la legislación de tránsito se aplica solamente al automovilista. A los conductores de autobús urbano, de camiones urbanos, pocas veces. De alguna manera ya los dejan más libres. A motociclistas y ciclistas hagan de cuenta que no existen las reglas de tráfico y mucho menos para los peatones. Es correcto. Estamos teniendo actualmente muchos accidentes donde el culpable es el peatón, por descuidos, sobre todo ahora con los celulares. Sí. Sí, he visto gente inclusive chocar con postes en la realidad por eso usando el celular. Sí. Y peor todavía, algunos atropellados por cruzarse sin darse cuenta que estaban cruzando la calle por ir mensajeándose con el celular. Sí, estoy de acuerdo, ingeniero. Y aparte de todo esto, mencionaba también que el decenio de la seguridad vial, ya concluyó, pero entramos en el segundo decenio, ¿es correcto? Así es. A partir de este año estamos en el segundo decenio. Sí tuvimos algunos logros, por ejemplo, específicamente en carreteras federales, que son los datos que mejor dispongo, logramos una reducción del 56%, sí, casi 57% de los accidentes en las carreteras federales en esos días, del 2010 al 2019. Se redujo casi el 70% de los heridos, del número de heridos, y casi 39% del número de muertos. Okay. Tuvimos algunos logros, pero no es suficiente. ¿Y cómo se obtuvieron estos logros? Perdón. ¿Cómo se obtuvieron todos estos logros? ¿Qué se está haciendo en los decenios de seguridad vial? Primero, ha habido una buena coordinación con la Policía Federal, antes la Policía Federal Preventiva, ahora la Guardia Nacional, para mejorar la vigilancia. Se han mejorado también la capacitación a los choferes profesionales, a los de autotransporte federal y tanto de carga como de pasaje. Hemos estado atendiendo los puntos donde mayor incidencia de accidente tenemos en las carreteras, haciéndole algunas mejoras que pueden ir desde el cambio de señalamiento hasta el cambio de trazo de alguna curva. Okay. Mejorar el señalamiento. Todo esto ha coadyuvado a que podamos decir que hemos tenido esa reducción importante, pero no es suficiente. Okay. Todavía tuvimos en 2019 más de 3,000 muertos. Son demasiados. ¿En México? En las carreteras federales solamente. Okay. Solamente en carreteras federales, no estoy hablando de ciudades donde el problema es peor todavía. ¿Carreteras de peaje y sin peaje? En general en todas las carreteras, en red de carreteras de México. Okay. Que estamos hablando de alrededor de 40,000 kilómetros de red libre y 10,000 kilómetros de red de peaje. ¿Y sí hay una diferencia entre las carreteras de peaje y las que no, que son más seguras, las de peaje? La carretera como tal sí es más segura. Lo que no es más seguro es el usuario. Okay. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como la carretera está en mejor estado físico, por lo general, sobre todo el pavimento, conduce en exceso de velocidad. Las carreteras de peaje de nosotros están diseñadas para circular a 110 kilómetros por hora y se circula a 140, 150 y más. Entonces, cualquier distracción puede ser causa de un accidente grave. Claro, porque también la velocidad límite establecida en una carretera está diseñada específicamente para la seguridad del usuario, ¿es correcto? Así es. La velocidad que está establecida en la carretera está en base a las condiciones propias de cada tramo. ¿Qué ancho de carril, cuántos carriles tenemos? ¿Qué ancho de corona tenemos o no tenemos acotamiento?
hay acceso de otra vía o no, es un entronque o no es un entronque, hay accesos o salidas, hay cruce de peatones, todo eso se toma en cuenta para indicar la velocidad, pero sobre todo lo que ya técnicamente, a los que están estudiando ingeniería, les voy a pasar lo que indica la velocidad máxima de circulación de una carretera es lo que le llamamos la velocidad, la distancia de parado, de la distancia de frenado, de frenado total. Esto es, entonces, lo que se calcula es a la velocidad de proyecto, en qué distancia se para un vehículo promedio para poder, y esa distancia debe tener que tenerla a la vista siempre es la distancia que se calcula en base a la velocidad. Entonces, de acuerdo a esa distancia disponible de visibilidad, sabemos la velocidad a la que debemos señalar la carretera. De acuerdo. ¿Qué más se está haciendo en estos diseños de seguridad vial, ingeniero? O sea, entiendo que se están como analizando las carreteras, la red carretera nacional para tenerla en mejor estado, señalizarla mejor, pero hacia los demás usuarios, ¿se está haciendo alguna otra cosa? Mire, estamos haciendo varias cosas. Una es, primero, específicamente en lo que se le refiere a la red carretera. Desde hace muchos años, ya desde el 2000, más o menos desde el año 2000, unos 20 años, justo más, empezamos con un programa nacional de atención a puntos de conflicto. Nosotros le llamamos punto de conflicto a un punto donde tenemos varios accidentes con heridos y muertos al año, ¿sí? Y eso puede ser un punto o un tramo. Entonces puede ser una curva específicamente, un entronque, o puede ser un tramo de 500 metros, 1 kilómetro, un poquito más, donde observamos que están ocurriendo accidentes con frecuencia. Cada año se analizan en qué puntos tuvimos en la red en el año anterior esta alta incidencia de accidentes y de muertos heridos, más bien en los 3 años anteriores, y se determina cuáles son los que se tienen que atender. Una vez hecho esto, la Dirección General de Conservación elabora proyectos y programa obras para mejorar esos puntos. Esto es de 2010 a 2020, atendimos 338 puntos de conflicto en la red por una inversión de 2,000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, como ven, es una inversión importante. Claro. Y esto nos ha permitido, es de las cosas que nos han permitido reducir el número de accidentes. También estamos, sobre todo en los tramos de pendiente descendente, donde los camiones pesados sobre todo pueden tener fallas de frenos. Estamos en un programa de construcción, de proyecto y construcción de lo que le llamamos rampas de frenado. Cuando está circulado por una carretera, ustedes pueden ver que aparece rampa de frenado a tantos kilómetros. De emergencia, sí. Sí, frenado de emergencia a tantos kilómetros. Esta tiene la característica de que se diseña para que pueda entrar un vehículo con exceso de velocidad y se le pone material que les ayude a frenar, material de alta fricción, donde incluso se entierra un poquito el vehículo para que le ayude al frenaje, y se puede diseñar con pendiente ascendente para disminuir esa distancia. También estamos implementando eso. Por otra parte, estamos tratando de migrar de este enfoque que es digamos, sobre todo los puntos de conflicto, es un enfoque reactivo. Ya tengo un problema, voy y lo resuelvo. Queremos migrar, estamos empezando a migrar a lo que llamamos un enfoque preventivo. Preventivo. Prevenir los accidentes antes de que ocurran. Pues precisamente hace 2 años, esta Dirección General publicó un manual de auditorías de seguridad vial, donde uno va con expertos en seguridad vial, van y observan un tramo carretero o una vialidad urbana y determinan dónde hay qué acciones hay que tomar para minimizar el riesgo de accidentes graves, sobre todo accidentes con heridos y muertos, porque queremos llegar al concepto de la carretera que perdona. ¿Qué es una carretera que perdona, ingeniero? Ayer, déjeme contarle, antes de publicar todo este tema de protagonistas de la construcción con usted,
hicimos una pregunta en redes sociales para saber si ya conocían el concepto de carreteras que perdonan y la verdad es que tuvimos muy buena respuesta porque, bueno, dijeron que no lo conocen, pero están muy interesados en saber, entonces explíquenos un poquito del tema. La carretera que perdona sabemos que la mayoría de los accidentes a nivel mundial, arriba del 80%, son causados por los usuarios, descuidos de los usuarios, combinados con otras cosas, pero por descuido, sobre todo por descuido de los usuarios, sobre todo exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad, distraerse con el celular, se está creciendo mucho, etcétera, etcétera, etcétera. La carretera que perdona es lo que dices esto, ¿verdad? Tú tienes derecho a equivocarte, a tener un error, y que ese error no te cause la muerte o una cadena perpetua, que será una lesión permanente, ¿sí? Una discapacidad permanente. El concepto de que la carretera que perdona es lograr diseñar las carreteras para que aunque alguien tenga una distracción y sufra un accidente, al menos no le cueste la vida. Minimizar el riesgo de víctimas, tanto mortales como en cuanto a heridos. Y para esto, pues cada vez estamos mejorando más. Por un lado, los vehículos, que eso nos corresponde a nosotros, pero los vehículos cada año van mejorando, cada vez tienen más mejoras en la seguridad propia de los vehículos. Y creo que ahí tenemos que, como sociedad, incidir para que los vehículos que se dan en México sean los vehículos seguros. Todavía tenemos todavía se están vendiendo vehículos sin bolsas de aire, por ejemplo. Sí. Que es muy importante. Hay que intensificar, eso es por una parte, pero la carretera que perdona es aquella que le digo, se le ponen los dispositivos de seguridad suficientes para reducir al mínimo el riesgo de que existan víctimas. Tenemos ahora dispositivos como son las barreras de protección de orilla, que hace mucho que existen, pero si se fijan, ahorita en muchas carreteras se están implementando ya lo que le llamamos las terminales de seguridad. ¿Cuáles son las terminales de seguridad? Ustedes conocen, sí conocen lo que es una defensa metálica. Sí. Es una barrera de orilla de metal que que termina en muchas carreteras termina todavía, lamentablemente, lo estamos reduciendo, en una cosa que parece una concha. Uh-huh. Pero eso, a la hora de un accidente, esas barreras, si uno le pega la barrera lateralmente, ni no en la punta, te ayudan a regresarte a la carretera. Esa es la función que tienen. Okay. Pero las terminales, si uno le pega en la terminal a alta velocidad, eso entra como un cuchillo en el carro y puede ocasionar lesiones muy fuertes. Entonces ahora lo que estamos haciendo es buscar que no existan ya ese tipo de terminales. Hay lo que le llamamos, las terminales seguras o las terminales amortiguadoras, okay, que es un dispositivo que si se impacta de frente un vehículo se va deformando de tal manera que va perdiendo energía y minimiza el riesgo de accidentes. Todo esto se lleva mucho tiempo de investigación y hay pruebas de seguridad que se hacen en pistas de prueba de Europa y Estados Unidos, donde se prueba que esas terminales sí de veras disipen la energía y minimizando el riesgo de lesiones ocupantes. Se ponen, maniquíes monitoreados para ver cómo reaccionaría un cuerpo humano ante el impacto con esas terminales. La otra que estamos haciendo es que no queden, si no podemos poner esas terminales, que al menos que la barrera no termine paralela a la carretera, sino irla alejando poco a poco para que no se pueda dar el impacto de frente con la orilla, por el último tramo de barrera. Este es uno de los ejemplos. Cada vez estamos progresando en que las barreras y tanto de concreto como de acero sean más seguras y cumplan con esas pruebas de seguridad que le dijo. Entonces esa es parte de lo que estamos haciendo: reducir taludes, ampliar carreteras cuando hace falta, tener acotamientos, señalizarlas bien. Todo eso nos ayuda en cuanto a la infraestructura. Wow. El concepto de carretera que perdona. Sí. Si te equivocaste, no te cueste, que no seas víctima de un accidente en cuanto a que quedes muerto o herido. Claro.
sea, son carreteras más nobles, que vialidades más seguras, que no te van a causar una grave consecuencia. Bueno, tratan de minimizar el riesgo y preparadas para que todos como humanos pues cometemos errores. Si cometemos un error que no te cueste tanto. Sí. Wow. Y a estas carreteras que perdonan, ¿tienen también alguna acción hacia los ciclistas, hacia los peatones? Ahí hay que diferenciar muy bien. Este es un concepto mío personal. Sí, hay que en las vialidades urbanas es muy importante que existan las vías de ciclistas, las banquetas para peatones, en todas partes. En una carretera rural, sobre todo una de cuota, yo considero que no deben convivir ahí los ciclistas, porque son carreteras hechas para transporte, sobre todo de carga, que circulan a velocidades grandes, ¿sí? Entonces, cualquier descuido de una o de otra parte va a provocar un accidente grave. Por eso es que ustedes ven que en muchas autopistas de cuota no está permitida el acceso a ciclistas o a peatones. En todas las demás vías sí, yo estoy seguro, o sea, debemos privilegiar que existan digamos, instalaciones en vialidad para ellos, para que sea de su uso exclusivo y donde estén seguros. Y en todos los casos tenemos que privilegiar, en todos los pasos por población, en todas las poblaciones, sean ciudades grandes o chicas, tenemos que privilegiar en esos pasos por población donde exista la posibilidad de que exista un peatón o un ciclista, privilegiar a los usuarios más vulnerables. Esto es, en una ciudad, el que debe estar privilegiado sobre todos es el peatón, sobre todos los demás. Después el ciclista, después el motociclista, después el automovilista y luego el conductor de camión o el vehículo camión. Ahí sí debemos ser totalmente inflexibles con eso. Primero son los peatones y los ciclistas. Pero también habría que pedirle a los ciclistas que respeten a los peatones, ¿eh? Sí, claro. No, le preguntaba porque yo veía en una videoconferencia que dio con AMIPTAC de un tema muy parecido, la seguridad vial a través de un enfoque preventivo, y hablaba justamente de la implementación de senderos peatonales, ciclovías, zonas traspasables con taludes extendidos y demás. Y yo quería saber si había alguna medida que se esté implementando en las carreteras que perdonan. Sí, las existen cuando tenemos el espacio para hacerlas y cuando de veras son necesarias, o estamos tratando de implementarlas. Pero les digo, esto es una cosa que lleva mucho tiempo y muchos recursos, y tenemos que ir paso a paso y aprovechar bien los recursos que tenemos. ¿De qué me sirve poner una ciclovía donde va a pasar un ciclista al día? Mejor lo busco hacer en las ciudades, en los acercamientos a la población. Okay. Otra cosa que en esa conferencia todavía no mencioné, pero que estamos empezando a estudiar, es hacer lo que llamaríamos zonas de mitigación o zonas de convivencia del tráfico rural con el tráfico urbano, con el crecimiento de las zonas urbanas. Conforme vamos acercándonos con una carretera a una ciudad, va creciendo el número de peatones, de ciclistas, etc. Y ahí tenemos que enfocarnos, a ir reduciendo la velocidad, sobre todo, de los que vienen por la carretera, ¿no? Oiga, ingeniero, otra preguntota. Este concepto de carreteras que perdonan, ¿de dónde surge o quién lo implementó, quién lo nombró, carreteras que perdonan? Mira, hay quienes llaman, es un concepto que surge, yo lo recuerdo hace unos 10 años, no recuerdo si fue primero en Europa o primero en Estados Unidos, pero inclusive en España lo llaman de un modo que a mí no me gusta, porque le llaman las carreteras perdonavidas. Y el concepto de perdonavidas, al menos en México, es
el bully, el Ajá. que es agresor, que siente que es superior a los demás porque es más fuerte, ¿no? Y con dejarte vivir está siendo suficiente. Sí. No, yo creo que tenemos que llegar al concepto de carretera que perdonen, porque no solo que perdonen vidas, Ujú. que haya heridos. Ok. En Estados Unidos le llaman, en inglés llaman forgiving highways o forgiving roads. Y les digo, es un concepto de hace muchos años, porque hace muchos años que estamos tratando de mejorar en seguridad vial. ¿Pero hay Ustedes alguna llaman, organización que lo haya empezado a nombrar así, una iniciativa? la verdad, eso lo desconozco, quién tuvo la iniciativa de nombrarla así, ¿no? Pero es un concepto que cada vez se maneja más a nivel mundial. Wow, ok. Otra pregunta, ingeniero. En esta conferencia de la MIPTAC mencionaba una metodología IRAP. ¿Nos puede explicar un poquito de esto, por favor? Es parte de la evaluación preventiva, así como les comentaba hace rato de las auditorías de seguridad vial. El IRAP lo que hace es, a través de imágenes de fotografías de la carretera, determina qué tan alto es el riesgo de accidentes con víctimas igual, donde hay un paso peatonal. Aparte es un sistema mundial, creo que empezó en Australia, pero no estoy seguro de ello. Y es un sistema que evalúa de las carreteras en cuanto a su seguridad desde antes de que ocurran los accidentes. Aquí hay un poste donde se puede impactar a alguien, aquí hay un árbol donde alguien se puede impactar, tener un accidente grave, acá hay un cruce a nivel de peatones donde hay mucho volumen de peatones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo califica lo califica con estrellas. Con una vialidad con 5 estrellas tiene la vialidad más segura, y una vialidad con una sola estrella es la más insegura. Por ahí también ya hay algo, estamos ahora en estos días, estamos evaluando IRAP en las carreteras de cuota. Ya tuvimos ya lo hicimos alguna vez, si no recuerdo mal, en el 94 en las carreteras libres, y nos ayudó mucho porque sí progresamos de tener un número alto de carreteras de menos de 3 estrellas, de tenerlas en aumentar el número de carreteras con 3 estrellas, que es el mínimo aceptable, digámoslo así, para aire. ¿Se ha aumentado el número de carreteras evaluadas con 3 estrellas? En eso estamos, pero sí, en la muestra que tenemos, sí. Del 2015 al 2012 al 2015 le elevamos en 17% el porcentaje de carreteras con 3 estrellas. ¿Y hay alguna carretera que tenga 5 estrellas en México? En el mundo no. Ah, en el mundo no. Híjole. No, es imposible. Es imposible. 5 estrellas, bueno, que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque siempre hay un mínimo riesgo, aún por mucho que reestudiemos y lo veamos de muchos puntos de vista, pues también los que diseñamos y los que conservamos tenemos errores, aunque tratemos de tener todo el profesionalismo. Entonces, ese pequeño error es un riesgo de accidente, que siempre tratamos de corregir con el tiempo, ¿eh? ¿Y qué características debe tener una carretera, bueno, para el mínimo que son 3 estrellas? Mire, una carretera con 3 estrellas debe tener al menos 2 carriles de al menos 350 de ancho, digamos, con acotamiento. Okay. No tener entronques, estar bien señalada, no tener taludes muy altos, o bien tener las barreras de orilla que se requieran. Digamos que una carretera de 2 carriles en perfectas condiciones, su calificación máxima son 3 estrellas. En una carretera de 5 es donde pudiéramos algún día llegar a algún tramo con 5 estrellas, sí lo hay, pero como carretera global no. Tramos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ingeniero. Bueno, cambiando de tema un poquito, regresándonos un poquito a las acciones. Yo estoy muy interesada en las acciones que está haciendo en materia de seguridad vial. Creo que tiene ahí muchos
puntos estábamos viendo también, bueno, yo cuando estaba investigando un poquito sobre el tema, sobre las jornadas de seguridad vial. ¿Nos puede contar un poquito de esto? Sí, claro. Es parte de lo que estamos haciendo. Esto ya no es sobre la carretera directamente, sino que, como te decía, todos somos usuarios de la vialidad. Eso implica que todos tenemos que saber cómo conducirnos en la vialidad. Y ahí, en la República Mexicana, tenemos lamentablemente, sobre todo en los últimos años, muy poca información al respecto. Se hace muy poco por informar a la sociedad sobre los problemas de seguridad vial. En estas jornadas lo que procurábamos es tener un programa de capacitación que lo ve sobre todo la gente que se dedica a ello, pero que la verdad puede ser útil para cualquiera, porque no nos referimos solamente a la carretera o a la vialidad, sino hemos estado invitando a especialistas de todo tipo, a que nos compartan experiencias y casos de éxito e inclusive de fracasos sobre cómo mejorar la seguridad. Yo creo que hemos tenido médicos, que nos explicaron, por ejemplo, gente de Medicina Preventiva del Transporte, el director general de Medicina Preventiva del Transporte, nos explicaba cuáles son las consecuencias físicas en una persona en un accidente. Hemos tenido oficiales de la Guardia Nacional, gente de tránsito de algunos municipios, expertos internacionales de todo tipo, gente de organizaciones civiles, no gubernamentales, donde todos nos comparten su opinión y sobre todo informamos a los que logran asistir con nosotros sobre qué hacer para mejorar la seguridad de manera personal, pero que nos ayuda a todos como sociedad. Cada quien desde su punto de vista, desde lo que le toque hacer. ¿Cómo podemos, invítenos a las jornadas de seguridad vial? Porque pues todos estamos muy interesados. Bueno, yo en lo particular me encantaría estar en una jornada. Con todo gusto. Nosotros lo hemos estado difundiendo en redes, lo hemos estado difundiendo a través de nuestras representaciones en todos los estados del país, como Secretaría, y es una invitación abierta al público. De inicio, la primera la hicimos presencial. Tuvimos una presencia de 120 asistentes, tuvimos auditorio lleno, poquito antes de un año antes de la pandemia. La pandemia nos orilló a buscar, y luego lo difundimos, difundimos la grabación en redes. Pero después, con la pandemia, decidimos hacerlo ya en línea. Okay. Y la verdad es que tuvimos un éxito inesperado para nosotros y nos enseñó mucho el hecho de que si aprovechamos bien y hacemos buena difusión en redes, multiplicamos el esfuerzo de capacitación. De tener 120 asistentes en la primera, en las más recientes hemos superado los 1000 asistentes. Y hemos tenido asistentes de España, de toda América Latina, de muchos municipios y ciudades del país, y usuarios tan diversos como estudiantes, como gente encargada de la vigilancia del tránsito en los estados, gente encargada de la infraestructura vial en los estados, Policía Federal Preventiva. Ya casi es obligatorio para los guardias de la Guardia Nacional, cuando no están en servicio en la carretera, de ver nuestras jornadas, porque tenemos muy buena relación con ellos. En fin, gente de todos los centros SST, y esto nos ha permitido multiplicar esto. Y les digo, y es esto, no es más que hacer ver que este es un problema multidisciplinario y que todos podemos hacer algo por la seguridad vial. Claro, yo soy fiel creyente, usted lo dijo en la videoconferencia con la MIPTAC, que incluso la seguridad vial se debería de impartir en las escuelas desde temprana edad. Creo que es demasiado importante. Sí, inclusive ahorita tengo la instrucción del señor subsecretario de Infraestructura, que es una cosa que yo he estado buscando desde antes, pero ahora lo voy a hacer con más insistencia por su instrucción, que es buscar a gente de la Secretaría de Educación Pública para regresar como materia obligatoria la seguridad vial. Desde todos los niveles, cuando menos desde preescolar hasta la media superior. Claro.
¿sí? Completamente de Perdón, acuerdo. la media básica, la secundaria. Y podemos lograr en la media superior mejor. Sí, En algunos países se lleva esa materia y para otorgar durante toda la carrera escolar o al menos en la preparatoria, y para otorgar una licencia se tiene que llevar aprobados, constancia de haberse aprobado esos cursos. Sería magnífico. Pero les insisto, debe ser obligatoria porque aunque no vayas a ser automovilista, eres usuario de esa vialidad. Entonces estamos buscando, a la Secretaría de Educación Pública para regresar la educación vial a las aulas. Muchos de ustedes no se acuerdan ni supieron de ello. Otros a lo mejor no se acuerdan, otros sí nos acordamos. Pero antes en la materia de civismo había una parte que se la dedicaba a conocer las señales de tránsito, cómo conducirse en una vialidad, a utilizar los pasos peatonales, a respetar los límites de velocidad. Y eso tenemos que regresarlo a las aulas. Les digo, yo sí veo que si los automovilistas estamos muy deficientes o están muy deficientes en cultura vial, el resto de los usuarios de la vialidad peor. Ahorita le llamo. Perdón. no se preocupe. Como les decía, todos el resto de los usuarios de la vialidad, sobre todo peatones, ciclistas y motociclistas, parece que las reglas de tránsito no existieran para ellos. Sí. Se pasan altos, van en sentido contrario, no reducen la velocidad al llegar a un entronque, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchos otros factores. Sí, estoy de acuerdo, ingeniero. Se distraen con el celular, todo eso influye mucho. Pero necesitamos hacer consciente a la gente del riesgo que se están poniendo y que ponemos a los demás. Sí, no, es una nueva pandemia que lleva muchísimos años arraigada y estoy de acuerdo que debería de darle la importancia a cada usuario, seamos el usuario que sea de la vialidad. Y ¿qué nos podría recomendar para nosotros que trabajamos en la construcción o los que somos ingenieros o los que estamos de este lado del diseño de los proyectos, la construcción, la ejecución? ¿Qué nos toca por hacer, ingeniero? Primero que nada debíamos de ser mucho más conscientes, porque nosotros, cuando menos en la mayor parte de las carreras de ingeniería civil, se tiene un conocimiento mínimo de cómo diseñar una vialidad. Se tiene un conocimiento mínimo al menos de cómo hay que señalizar y abanderar una obra durante su etapa de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada lo que tenemos que hacer es lo que ya sabemos. Tenemos normas oficiales mexicanas de señalamiento de zonas de obra, de barreras, de barreras de contención, de terminales seguras, entre otras. Leerlas, estudiarlas y respetarlas. ¿Sí? Capacitarnos en eso. Y no es difícil. Por ejemplo, en las horas de la Secretaría, la empresa que le interesa, porque luego lo dejamos de hacer así, tratamos de hacerlo obligatorio, pero no se pudo en todas partes. Para la empresa que le interesa, ahí se les puede dar inclusive capacitación a sus bandereros, a las personas que abandonan una obra, de cómo deben hacerlo, porque también eso tiene su técnica. Uy, uno piensa que es muy simple. Parece muy simple, y normalmente la gente piensa, es mejor le vamos a dar la bandera al más flojo o al más tonto, y al contrario, él está protegiendo la vida de los usuarios y de sus compañeros. Sí, de acuerdo. Él protege la vida de todos sus compañeros que están trabajando en el sitio. La colocación de señalamientos es muy importante. A veces los automovilistas ya no respetan el señalamiento. ¿Por qué? Porque ponen las señales de protección de obra mal puestas, pero además no solo eso. Cuando termina la obra no se las llevan. Entonces no saben si un automovilista ya no sabe si es cierto que tiene una zona de aproximación. Entonces bien importante nada más capacitarse un poquito y hacer conciencia, ser consciente. Pensar que el automovilista o el peatón que sufre un accidente puede ser de tu familia. Sí. Puede ser de tu familia.
Hay por ahí un video en español, espero localizarlo para compartirlo, así que lo puedan compartir con los que nos están viendo, donde le preguntan a personas, ¿cuántos accidentes para ti son muchos, son demasiados? Y todo el mundo dice un número, 100, 200, 1000, 100, pongan. Que casi todos dijeron de ese orden, ¿no? Y entonces de repente consiguen esas 100 personas, familiares y amigos de la persona que contestó 100. Y si fueran ellos... Ay, ¿qué tal? No, sí. De eso tenemos que hacer conciencia. Hay muchos videos de qué te pasa si vas viendo un celular. ¿Sí? Yo les digo, si van a 120 y retiran la vista del celular por un segundo, en lo que vuelven a ver a la vista a la carretera, a la vialidad, aplican el freno y el tiempo que tarda en frenar el vehículo, ya recorrieron una cancha de fútbol completa a lo largo. Excelente dato. Por perder un segundo viendo el celular. Qué impresión. Otra idea, así se las dejo. Si ustedes van a 10 kilómetros, a 60 kilómetros por hora, llegan en 10 minutos. Si van a 120, llegan en 5. Saquen, 60 kilómetros por hora equivale a 1 kilómetro por minuto. ¿Sí? Ok. En 10 minutos recorren 10 kilómetros. A 120 kilómetros por hora son 2 kilómetros por minuto. Los 10 kilómetros los recorren en 5 minutos. 5 minutos, sobre todo en las ciudades, que te vas a ahorrar en tu vida. Que en las ciudades los trayectos son de menos de 10 minutos, por lo general. Te vas a ahorrar 5 minutos de tu vida y multiplicas exponencialmente el riesgo de tener o provocar una herida a alguien. Wow. Esos datos es cosa de reflexionar en ello. Somos ingenieros, también muchos de los que nos están viendo son ingenieros de ingeniería. Los números se nos dan, sí. Y lo sabemos hacer. Hagan numeritos y vean probabilidad de accidente contra velocidad y van a ver que le van a bajar un poquito. Me dejó muy impresionada, helada. No, pues muchas gracias, ingeniero. De verdad, yo creo que sí hay que tener mucha más conciencia, más empatía, más responsabilidad, no solo con lo que uno va haciendo como usuario de la vialidad, sino con los demás. Y yo le agradezco de verdad que nos haya expuesto este tema, que nos haya explicado todos estos términos y nos dé este tipo de datos que espero que todos los que nos estén viendo y nos lleguen a escuchar tengan un poquito más de conciencia y reflexionen un poquito más sobre eso. Muchísimas gracias, ingeniero. De parte de Vice, de parte del ingeniero Santiago, de parte del ingeniero Benito, le mandamos un saludo y le agradecemos mucho el espacio que nos dio el día de hoy. Yo les agradezco mucho a ustedes la invitación. Obviamente les mando un abrazo fuerte a Benito y Santiago, que son amigos míos ya de hace mucho tiempo, afortunadamente. Y también les voy a hacer nada más para irme un comercial. Sí. Busquen en Google la página de la Dirección General de Servicios Técnicos. Claro. Van a encontrar todas las normas referidas a seguridad que tenemos en la Secretaría. Muchas de ellas normas oficiales mexicanas. Entonces, creo que les puede ser información útil. Claro, lo vamos a compartir, ingeniero. Muchas gracias por el tema, por el tiempo. Le agradezco nuevamente y pues espero que todos ustedes, mis amigos, tengamos más conciencia sobre la seguridad vial y les haya quedado un poquito más claro todo este tema de las carreteras que perdonan. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos en otro episodio de Protagonistas de la Construcción. Gracias.